de hoy tenemos que ver lo que es evaluación primaria del trauma, ¿sí? Este, ya voy a pasar un videito con respecto a lo que hace referencia a la evaluación primaria del trauma para que se pueda llegar a entender. Básicamente, sí, para que vayamos teniendo en cuenta antes de ver el videito, lo que hace referencia a evaluación primaria, ¿sí? Hace referencia con la observación, la evaluación de la escena y sobre todo la toma de signos vitales, ¿sí? Y saber especialmente qué es prioridad, ¿sí? ¿Qué es prioridad? Si un examen neurológico es prioridad, un control de hemorragia es prioridad, ¿sí? O lo que sería respiración, vías aéreas, circulación, exposición, etcétera. Es establecer prioridades. ¿Bien? Bueno, voy a pasar el videito antes de la imagen. ¿Lo puedes ver bien ahí? Perfecto, ahí vamos. Y a ver, este primer tema, si bien no es tan complicado porque per se el tema son una cantidad variada de algoritmos de cómo vamos a evaluar al paciente. Sin embargo, ya le estoy dando este tema a técnicos en urgencias médicas, o al menos que ya terminaron la capacitación de técnicos en urgencias médicas y están teniendo o ya tuvieron contacto con pacientes de todo tipo. Desde el paciente con una crisis neuroconversiva muy sencilla de detectar o hasta un paciente estilo clínico que sea muy difícil encontrar un diagnóstico lo más certero posible. Y la evaluación del paciente, pues es esto que vamos a dividirlo en tres partes. La primera es cuando ustedes se bajan de la ambulancia, antes de tocar al paciente, hay cosas que para ustedes son beneficiosas y también para el paciente que van a atender. Lo segundo es una revisión inicial o también conocida como evaluación primaria. Y la tercera es una evaluación secundaria o el resto de la evaluación hacia el paciente. Las últimas dos son bastante importantes y esto es muy sencillo. La evaluación inicial, la evaluación primaria, nos va a ayudar a que el paciente no se nos muera a los pocos minutos. De eso nos sirve la evaluación inicial, la evaluación primaria. Después, en la evaluación secundaria, nosotros vamos a empezar a buscar por qué se está muriendo esa persona. En sí, estas son lo que estamos buscando cuando atendamos un paciente. Si ustedes no dominan a la perfección la aplicación de un protocolo hacia el paciente, solo no pierdan estos objetivos ubicándose en qué parte de la atención están. Si ustedes están apenas llegando a la escena, enfóquense con las partes que vamos a ver ahorita y que ya saben ustedes. No traten de ir más allá porque pueden omitir pasos que después van a necesitar. En la revisión inicial, por supuesto, y con más razón, es donde más importancia le tienen que dar a la secuencia que tiene. Los algoritmos son diferentes, los manuales que existen de evaluación del paciente también son muy variados, al igual del enfoque que tienen, pero ustedes tienen que elegir cuál es el que más les conviene a la hora de atender. Y por supuesto, ya estoy hablando con personas que están compartiendo conocimiento. Ustedes deben dominar estos protocolos, saberlos elegir de manera pronta y efectiva para el paciente, para una vez dominado todos estos temas, lo puedan compartir con personas que no tienen ni idea de cómo atender a un paciente y bajarlos al nivel que es un curso de 6 acciones, un curso de primeros auxilios, un curso de RCP. La llegada a la escena es muy sencilla y es algo que en la atención prehospitalaria nos hacen aprender desde que empezamos a ver soporte vital básico. Como siempre, lo primero, nuestra seguridad personal y la seguridad de la escena. Esto se tiene que ir acoplando desde antes de llegar a la escena. ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que existe un despacho para nosotros en el servicio prehospitalario. Ese despacho tiene la responsabilidad de indagar a qué nos está llevando, a qué nos está mandando, a qué está mandando la unidad y los elementos del servicio prehospital. El elemento de estancias corporales va a ser muy diferente si estamos hablando de un choque, si estamos hablando de un incendio o más en la época contemporánea, si estamos hablando de un paciente con COVID. La seguridad de la escena, esto viene añadido, por supuesto, a que no se generen
más lesionados. Sí ustedes, pero también las personas que estén alrededor de. En entornos civiles, arriba del 90% va a haber una persona que los reciba o que ya esté en la escena. El siguiente paso, después de haber visto la parte de seguridad, tenemos que hacer una división y esta división es bastante importante. ¿Qué fue lo que pasó? Es una pregunta bastante ideal de preguntar. Si tomar la parte de un mecanismo de lesión dirigido hacia el trauma o una naturaleza de la enfermedad dirigido hacia un paciente con un problema clínico. Y esto tiene algo muy importante porque en caso de que el paciente sea de trauma, vaya hacia el mecanismo de lesión, nosotros tenemos que meter el conocimiento que vimos empezando el módulo de emergencias traumatológicas, que es la cinemática de trauma. Las preguntas como son, si es un atropellado, ¿quién lo atropelló? ¿A qué velocidad iba? Si era un choque, si fue frontal, si fue lateral, si fue volcadura, si fue quemadura, con qué fue, si fue quemadura eléctrica, buscar tal vez cuántos voltios, por dónde entró. Todas estas preguntas se tienen que hacer en este momento, no después. No tiene caso que aquí no lo pregunten y después, cuando están atendiendo al paciente, una evaluación primaria, una evaluación secundaria, empiecen a tratar de indagar cómo fue la cinemática del trauma. Ese punto y esos conocimientos los tienen que aplicar en este momento. Después de eso, nosotros nos preguntamos cuál es el número de pacientes y esto dirigido también hacia selección de un algoritmo aparte, que no es el tema, que sería la clasificación triage, con diferentes algoritmos que existen y además buscar el apoyo adicional si es necesario. El apoyo adicional también lo incluye para la parte de seguridad. Una vez con todo esto y ya con esta información nosotros tenemos suficiente para poder decidir si vamos a considerar la restricción del movimiento espinal o no. Ya saben todos que este tema de la restricción del movimiento espinal es un debate que continúa, lleva varios años en debate y sigue todavía y va a seguir evolucionando durante los próximos años seguramente. Entonces, una vez ya evaluando sobre todo el mecanismo de lesión y una cinemática de trauma, podemos empezar la consideración de restricción del movimiento espinal. Esto como algoritmo realmente es algo muy sencillo, pero no lo es si a la hora de llegar a la escena te hace bajar el material suficiente para tener la restricción de movimiento espinal. No es lo mismo bajarte solamente con tu botiquín de trauma de vía aérea a bajarte con un botiquín de trauma, vía aérea y todo tu equipo de inmovilización o de restricción de movimiento espinal. Siguiente, esto lo hicimos hasta antes de tocar a la persona. ¿Cuánto nos tenemos que tardar? Eso nos tardamos desde el momento que nos bajamos de la ambulancia hasta que vamos a empezar a evaluar al paciente. Ese tiempo es lo que ustedes tienen para hacer todo lo que vimos en el algoritmo anterior. También les va a funcionar porque, como ustedes ya saben en su experiencia, a la hora de llegar a una escena, cuando tenemos personas que están en esta etapa de duelo, que están nerviosas, que están preocupadas por la situación, ayudan a que nosotros, al hacerle las preguntas que nos sirven en la evaluación de la escena, por ejemplo, la cinemática de trauma o la misma naturaleza de la enfermedad, va a ayudar a calmar la situación. Y también que no los presionen, que no les metan nerviosismo al personal de salud. Si ustedes llegan a una escena y alguien ya nos está presionando, que se apuren, que le corran, o ya le está diciendo en dónde está el paciente y los están empujando, entonces eso también es una ventaja hacia ustedes. No todos tenemos esa capacidad de mantener una zona de control alrededor de nosotros. Ahora sí, acercándonos al paciente y terminando toda la parte anterior de la evaluación de la llegada de la escena, vamos a ver la impresión general del paciente. Y esto nos empieza a dar idea de qué es o a dónde voy con la atención, o qué me puedo esperar a la hora de evaluar a ese lesionado o a ese enfermo. Impresiones generales en trauma me van a dar pautas importantes, por ejemplo, de hemorragias significativas o hasta secciones del cuerpo humano que no estén en posición anatómicamente normal o anatómicamente posible que lo tengan. Una fractura que sea muy evidente lo podemos notar desde la impresión general del paciente antes de tocar a la persona. Paciente clínico, una posición llamada posición de triple, ya nos está dando datos de que ese paciente tiene efectivamente una dificultad ventilatoria marcada. Datos de palidez en las extremidades. Una persona que esté temblando seguramente está teniendo frío, seguramente hay que cuidar esa parte de la hipotermia que también que está incluida en la tríada mortal del trauma. Esa es la importancia en la impresión general del paciente.
Después de ver a la persona y empezar a imaginarnos qué nos podemos encontrar, tenemos que ver el estado de conciencia, tenemos que evaluar ese estado de conciencia de una manera rápida. Y de manera rápida es con la escala de Abdi que ya todos conocen. Y esta, básicamente buscamos dos cosas, que el paciente esté inconsciente o que no esté inconsciente, y aquí es donde tomamos la decisión. Si el paciente sí está inconsciente, lo inmediato que tenemos que hacer es revisar pulso y ventilación según protocolo del BLS. El paciente inconsciente no significa que mi protocolo, conocido como protocolo de ABC, cambie al protocolo de CAB. El protocolo CAB es un protocolo que se hace únicamente cuando se hace soporte vital. Si el paciente está inconsciente, solamente estoy revisando pulso, no estoy evaluando completamente la circulación del paciente, sino aquí estoy tomando una decisión para ver por qué vertiente me voy. Si por la vertiente de atención a un paciente en paro cardioventilario o paro ventilatorio, o un paciente que pueda empezar a continuar mi algoritmo y buscar la causa de la llamada o la queja principal. Si el paciente está inconsciente y tiene pulso, o el paciente no está inconsciente, entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿El paciente fue por mecanismo de lesión o presenta trauma? Y esto es porque aquí podemos seleccionar nosotros diferentes maneras de abordar la evaluación inicial. Manuales, algunos mencionan, por ejemplo, una secuencia de XABCD para el trauma, ejemplo PHTLS, o MARCH, ya más hacia el entorno militar, donde nosotros vamos a buscar que el paciente, como repito, a la hora de la introducción, no se muera rápidamente. Si el paciente no es de trauma, nos vamos con una secuencia de ABCD, la que ustedes ya conocen: buscar, atender, evaluar y atender la vía aérea, ventilación, circulación y un déficit neurológico. Si el paciente sí fue de trauma, aquí tenemos dos de las más comunes de secuencias de atención primaria del paciente. La primera es la XABCD, donde la X significa una hemorragia exsanguinante, y esto a razón de que estadísticamente, al menos en Estados Unidos y en la mayoría del mundo, la primera causa de muerte o de déficit neurológico subsecuente a la recuperación del trauma es la hemorragia y su derivación, por supuesto, el shock hemorrágico. Por lo tanto, hay que buscar atender directamente ese como prioridad. O el protocolo MARCH. El protocolo MARCH igual, la M es de hemorragias masivas, nos vamos con vía aérea, respiración y circulación. Y por último, la H lo meten más a la atención de la cabeza, datos de trauma craneoencefálico, y atender la hipotermia como parte de la triada mortal desde la evaluación inicial al paciente de trauma. No difieren tanto uno de otro en la parte de atención a trauma, porque los dos se tienen que hacer rápido y se pueden tomar decisiones o se pueden hasta combinar. Y aquí sí quiero entrar específicamente, no como tal, a explicarles de nuevo los pasos de la vía de ventilación y circulación, pero hacer rápidamente un resumen y que les quede bastante claro a qué se tienen que enfocar en esta evaluación inicial. La primera, la hemorragia exsanguinante. Y la hemorragia exsanguinante no significa que sea una abrasión o una laceración que no abarque los mililitros suficientes para considerarse una hemorragia importante. Ejemplos muy sencillos: hemorragias abiertas en tórax que podemos controlar, en extremidades, amputaciones, y aquí ya sería el tema de control de hemorragias. Aquí tienen opciones: torniquete rápido, pueden hacer empaquetamiento de heridas, pueden ocupar hemostáticos, pueden ocupar torniquetes de la Unión, por ejemplo el de SAM que está arriba a la derecha. Opciones son muchas, ustedes a criterio y con la información de ese tema lo aplican en el paciente. Mucha atención a las hemorragias de amputaciones, de abdomen y hemorragias de la zona de la unión. La zona de la unión es donde se va a juntar la parte de una extremidad con el tronco. Ejemplo, hombros o ingle. Siguiente paso, o bueno, más bien hablando ahora de la vía aérea. La vía aérea vamos a dividirla en dos fases que necesitan respetarse esta secuencia. La primera es una evaluación. Y para evaluar lo que necesito es, a nivel básico, abrir la cavidad oral del paciente. Y aquí hay algo muy común en alumnos o personas recién graduadas. Comúnmente lo que me he encontrado es que para abrir la cavidad oral hacen una maniobra, como si fuera la maniobra de tracción mandibular, y luego empujan con los pulgares la boca. Y esto no lo recomiendo, y ahí está la explicación. A la hora de evaluar la boca, yo estoy buscando dos cosas principalmente. La primera es si tiene la perfusión más bien que hay dentro de la cavidad oral, el paladar, la lengua, la parte de los carretes de las mejillas,
son epitelios que son muy sensibles a la poca perfusión. Puede haber palidez todavía mucho antes que la encontremos en la parte tegumentaria de las manos, por ejemplo, alrededor de la boca, por supuesto. Entonces buscamos datos de hipoperfusión desde la vía aérea y dos, algo que me la pueda obstruir. Piezas dentarias, sangres, vómito, cualquier otra cosa que ustedes se puedan imaginar. Ahora, ¿cuál es la desventaja de abrir la cavidad oral con una maniobra ya como tal de atención o de apertura de la vía aérea, al menos a nivel superior? Si tenemos un paciente en posición supina donde no hemos hecho la apertura de la vía aérea y hay presencia de una secreción dentro de, es menos probable que esa secreción pase o baje hacia la vía aérea inferior si yo no hago esta maniobra de apertura de la vía aérea antes de aspirar. Entonces, lo único que tienen que hacer para evaluar la cavidad oral es agarrar la parte del mentón y abrir hacia la parte caudal la cavidad oral. Eso es todo, no necesitan más. Se pueden apoyar con la restricción de movimiento de la cabeza, con control cervical de un compañero, pero no hagan una apertura de la vía aérea. Si tienen secreciones, lo ideal es que las secreciones se mantengan en la cavidad oral, no bajen. Entonces, resumen de la parte de evaluación de la vía aérea, solamente abran la boca sin una maniobra de apertura de la vía aérea como tal y busquen datos de hipoperfusión y busquen algo que pueda obstruir la vía aérea. Una vez evaluado, ahora sí nos vamos a la parte de la atención. La parte de la atención a nivel básico son dos cosas. Uno, la succión en caso de ser necesaria y dos, ahora sí, un método de apertura de la vía aérea. Si tiene oclusión de la vía aérea por secreciones, hay que aspirar. Y posteriormente a aspirar, ahora sí yo hago una maniobra de apertura de la vía aérea, manual o con algún dispositivo básico, cánulas orofaringes o cánulas nasofaringes. Y eso ya es las ventajas y desventajas que nos da cada uno. Los métodos manuales se controlan más porque la persona está en contacto directo con el paciente, pero les quita dos manos. Las cánulas son ventajosas porque permiten enfocarte y liberar a una persona que estaría haciendo la maniobra manual para ocuparle otras necesidades hacia el paciente. Pero la decisión de las cánulas orofaringes y nasofaringes sí es importante. No cometan el error de intentar primero una orofaringe solamente porque sí, y luego si el paciente arquea o vomita, cambian a una nasofaringe. Realmente lo de menos es que el paciente vomite, porque entonces regresamos a la parte de aspirar y eso es todo. Hay complicaciones desde esa parte porque estamos prolongando la hipoxia del paciente. Pero además, a la hora de meter la cánula orofaringia y si había presencia de reflejo nauseoso, va a haber un aumento del flujo sanguíneo cerebral y por lo tanto un aumento de la presión intracraniana. Eso en un paciente de trauma, sobre todo con trauma craneoencefálico, es completamente perjudicial. Y un paciente clínico, por ejemplo, con evento vascular cerebral que ya tienen aumento de la presión intracraniana, los van a estar aumentando todavía más. Son maniobras sencillas, pero que tienen una repercusión fisiológica bastante importante. Una vez evaluado y atendido la parte de la vía aérea, nos vamos a evaluar y atender la parte de la ventilación. ¿Qué evaluamos? Vamos a evaluar un ritmo en la ventilación. Y aquí nos interesa buscar si es rítmico o arrítmico. Con eso es suficiente. Si es arrítmico y detectan un patrón, bueno, es un dato extra. Pero en sí, la evaluación inicial es rítmico o es arrítmico. Porque si es arrítmico, ya saben que ese paciente, lo más seguro es que necesite apoyo con ventilación a presión positiva. Van a buscar la frecuencia ventilatoria también. Esta como tal no la busque en un minuto, pueden hacerlo en 6 segundos, lo menos posible, o simplemente cualitativamente ver si es rápida o lenta. La calidad de las ventilaciones, aquí hay que buscar si son profundas, si son superficiales y o tienen uso de músculos accesorios. Y para esto, algo completamente necesario es descubrir el tórax del paciente. Desde la parte de ventilación, descubran el tórax del paciente. Después tenemos la auscultación, y aquí la marco con un asterisco porque pueden encontrar quienes recomienden auscultar solo ápices, solo bases, o simplemente no auscultar en la evaluación inicial para seguir con la secuencia D hacia el paciente. Recomendación es ausculten en caso de que el paciente tenga datos de dificultad ventilatoria. Si el paciente presenta datos o tiene alguna alteración en su ritmo, frecuencia y calidad, sí es recomendable auscultar solo bases o solo ápices. A mi gusto, solamente bases. Y por último, la saturación periférica de oxígeno. El pulsoxímetro como tal no les va a dar todas las respuestas del paciente,
Incluso colocarlo y enfocarse más de 5 segundos a ver el oxímetro ya es pérdida de tiempo. Colóquelo, vean la saturación de oxígeno y con eso no más. Con estos datos de la evaluación, ahora sí vamos a tener la parte ventilatoria del lesionado. Y esto es con toda la información de la oxigenoterapia que tienen. Cánulas nasales o puntas nasales, mascarilla con reservorio, mascarilla sin reservorio, recirculante, no recirculante, Venturi, bolsa de la mascarilla, todos los dispositivos que tienen para ocupar el paciente, en este momento se pueden colocar. Es más, en este momento es donde se deben de colocar. La parte circulatoria, al menos en nivel básico, solamente nos vamos a dejar hasta la evaluación. Si acaso un poco el tratamiento con hemorragias, pero si estamos hablando que desde la X en trauma ya estamos tratando hemorragias masivas, aquí en circulación, si quedan hemorragias que no sean tan importantes, puede o no ser prioridad de tratar en este punto. El primero vamos a buscar el pulso y buscamos lo mismo, ritmo, frecuencia y calidad. Ritmo, hay dos vertientes, o es rítmico o es arrítmico. No hay más en evaluación inicial. La frecuencia del pulso. Vamos a buscar si es rápida, si es lenta y lo mismo, no se tarden un minuto en evaluar la frecuencia de pulso completa. Y por último, la calidad del pulso. Esta calidad la vamos a buscar de método comparativo, o sea, buscar un pulso central, por ejemplo, el carotidio, y un pulso distal, más común el radial. Vamos a ver si los dos se perciben de manera fuerte, si solamente uno se percibe, que en caso sería el central, pueden ser datos ya de baja en la tensión arterial, sobre todo tensión arterial sistólica, y nos empezamos a dar cuenta de la perfusión que tiene el paciente. Y segundo, en la circulación nos vamos a dar cuenta de la piel. Lo primero, la temperatura no significa que sea colocarle un termómetro al paciente, pero sí con la parte del antebrazo de nosotros, tocar la frente de la persona o alguna parte que esté cercana a la parte central, la parte del tronco, y tratar cualitativamente de dar una respuesta si el paciente tiene una temperatura normal, está elevada o está baja. La coloración y condición de la piel, coloración, palidez, si está rubicunda, o la condición si está seca, si presenta diaforesis, si está sudorosa. Nos dan datos de hipoperfusión o hiperperfusión también. Pacientes, por ejemplo, que estén presentando una anafilaxia, puede no estar pálido, puede estar más bien rubicundo el paciente. Y por último, el llenado capilar, igual, mismo datos de perfusión. La circulación en sí vamos a darnos una idea de cómo está la perfusión, cómo está perfundiendo el paciente. La parte D y la parte de H en el protocolo March en cabeza es un déficit neurológico. Y esto lo vamos a evaluar con dos cosas. Uno, la parte pupilar, y la segunda es una evaluación de Glasgow. Y aquí, en la parte de la D, fíjense ya todo lo que pasamos en la atención del paciente. Ya hicieron la llegada a la escena con su seguridad. Ya atendieron la parte de hemorragias masivas, si es trauma, la parte de la vía aérea, la parte de ventilación y la parte de circulación. O sea, el paciente, de cierta forma, ya lo empezamos a controlar. Por lo tanto, a la hora de llegar a D, tienen, si bien no mucho tiempo, pero sí suficiente para que evalúen de manera correcta la escala de coma de Glasgow. Y eso es algo que falla muchísimo en atención prehospitalaria, sobre todo básica. La importancia de la escala de coma de Glasgow es muchísima. Simplemente, por ejemplo, por el hecho de que en el trauma craneoencefálico le van a dar el apellido a ese trauma craneoencefálico si es leve, moderado o grave, solamente por una puntuación de la escala de coma de Glasgow. Y una diferencia de 1 o 2 puntos puede cambiar ese diagnóstico a ser de leve a moderado o de moderado a grave en el peor de los casos. Entonces, aquí en la D, evalúen las pupilas, evalúen la escala de coma de Glasgow. Hasta aquí ya empezamos a tratar al paciente y lo que buscamos como objetivo en la evaluación inicial, repito, es que el paciente no se muera a los pocos minutos. Entonces, yo traté las partes vitales de la persona para que ahora sí yo pueda empezar a buscar qué es lo que está matando a mi paciente. Y aquí entra la evaluación secundaria. Y la evaluación secundaria, tenemos una evaluación física. Aquí ustedes deciden si hacen una general, si hacen una enfocada, si hace una específica para cada aparato. Pero, en resumen, ¿qué pasa con la evaluación física? La parte de la cabeza, tenemos que hacer el protocolo con la mnemotecnia que todos lo sabemos: deformidad, contusión, abrasión, penetración, quemadura, laceración y signo de edema, dolor al tacto, inestabilidad, crepitación, y tenemos que descubrir, asegurarnos que la cabeza esté descubierta. La parte del cuello, vamos a ocupar deformidad, contusión, abrasión, la de CAP-BLS,
e igual que esté descubierto el cuello, porque también estamos buscando datos como distensión venosa yugular, tráquea desviada o también algún trauma penetrante o contuso en esa zona que es muy importante para los órganos vitales. La parte del tórax son las partes que se necesitan, la parte de la auscultación pueden hacerla en los 4 focos de auscultación pulmonar, o solo 2 si están haciendo una evaluación rápida. La parte de abdomen, igual vamos a buscar que no esté distendido a la observación, que esté blando y depresible, que no haya dolor a la hora de tocar a la persona. Tórax y abdomen. El tórax ya debió haber estado descubierto desde que ustedes atendían la ventilación del paciente. Y el abdomen sí o sí lo deben de descubrir. Si quieren buscar datos como un hematoma, un signo de medusa, si es un paciente clínico o un trauma penetrante, debe estar forzosamente descubierto. Descubran ese abdomen. La parte de la pelvis, ya la saben evaluar, el libro cerrado, el libro abierto. Si el libro cerrado tienen datos de inestabilidad o de crepitación, no hacen libro abierto. La parte de descubrir, lo ideal es que sí lo sea como protocolario o en busca de alguna otra lesión, pero dejémosla como tal no forzoso. Y no forzoso sobre todo para cuidar para cuidar la integridad emocional del paciente. Las extremidades, esas igual, vamos a palparlas, vamos a buscar también pulso, movilidad y sensibilidad en la parte distal, asegurarnos que estén descubiertas, y en la espalda igual, deformidad, considervación, penetración, quemadura, laceración, signo de edema, dolor al tacto, inestabilidad, crepitación, y también que esté descubierto. Los únicos dos que quedaron incógnita, por así llamarlo, son la pelvis, por lo que ya hablamos, y el abdomen, su auscultación. Buscar sonidos peristálticos puede o no ser beneficioso en el ambiente prehospitalario. Es complicado escucharlo y les va a quitar tiempo. Entonces, ahí lo dejo a criterio. Lo común es que no se haga la auscultación del abdomen. Después, en la evaluación, la evaluación secundaria viene una evaluación del dolor. Y aquí les voy a mostrar que al menos dominen estas 2 herramientas. La primera, la mnemotecnia de siempre, o PQRST, con esas preguntas que vienen ahí. Y la segunda, una escala EVA, la escala visual analógica, que ya es personal para el prehospital. Ya en la evaluación OPQRST, ustedes están preguntando la severidad al paciente. El paciente puede responderles un número en la escala que ustedes le pusieron, pero la EVA también va a ser una escala complementaria que es personal. Esta no se la tienen que preguntar al paciente, esta de manera visual, hacia la parte de las facciones de la persona, es con la que le ponen ustedes la puntuación. Después el historial clínico, el historial médico, la mnemotecnia, sample, ya la conocen, pregúntenla bien, pregúntenla suficiente, no se extiendan tampoco, busquen los datos importantes que los vaya a orientar hacia el diagnóstico certero de la persona o complicaciones si es que van a seguir algún tipo de tratamiento, si lo están empezando a nivel básico o llamarlo soporte vital avanzado. Pueden añadir la R, buscar factores de riesgo, si el paciente, si es un paciente que ustedes deciden que lo requiere también esas preguntas. Y por último, los signos vitales. De ley tienen que tomar nuestros 6 signos vitales como mínimo al paciente. Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca forzosamente auscultada en algún foco cardíaco. Bien, a ver, todo lo que hace referencia a evaluación primaria, sí hace referencia a una observación de la escena, una aseguración de la misma, y sobre todo a tener en cuenta lo que sería XABCD, ¿sí? Sin embargo, también dijimos que hace referencia a la toma de signos vitales, dentro de los cuales nosotros tenemos frecuencia respiratoria, cardíaca, presión arterial, temperatura, glucosa y saturación de oxígeno. No obstante, ¿voy a dejar de tomar lo que es reactividad pupilar? No. ¿Voy a dejar de controlar lo que es la coloración de la piel? Tampoco. ¿Por qué? Porque si yo veo que la coloración de la piel está gris azulada, entonces hay un problema en lo que es saturación de oxígeno y temperatura, porque me puede garantizar una hipotermia. ¿Sí? Bien. Volviendo a lo que es la memotecnia, ¿sí? Nosotros teníamos X, A, B, C, D, E. La letra X hace referencia a lo que es control de hemorragia exsanguinante. ¿Sí? En pocas palabras, control de hemorragia. Nosotros sabemos que existen 2 tipos de hemorragia. ¿Sí? A ver. Tenemos hemorragia
internas y externas. Bien. Dentro de las hemorragias internas, ¿sí? Que estas mismas van a ser de tipo arterial, básicamente, y son las más difíciles, ¿sí? De diagnosticar. Acá yo solo estoy escribiendo, de diagnosticar. Bien. Las externas. En las externas yo tengo dos tipos de hemorragias, ¿sí? Yo tengo lo que es la venosa y la arterial. Dentro de la misma, ¿cuál es más complicada de controlar? Es la arterial, ¿sí? Ya que en esta yo tengo que ver, ¿sí? Si es, en qué zona especialmente se da, ¿sí? Zonas. En la venosa, ¿sí? En la venosa con tan solo realizar compresas sobre el área, tiende a hacer un control momentáneo, pero hace un control dentro de todo. ¿Sí? Ahí está. Después tenemos nosotros lo que es la letra A. La letra A hace referencia a lo que es vías aéreas. ¿Sí? Si las vías aéreas son permeables o no. En cuanto a lo que sería obstrucción, ¿sí? De vías aéreas. Bien, a eso hace referencia. Si hay una obstrucción de vías aéreas, que puede ser una obstrucción de tipo líquido, ¿sí? O de tipo obstructivo, ya sea sólido. Bien, de acuerdo si es la obstrucción de tipo líquido, ¿yo qué tengo que hacer en este caso? Yo tengo que hacer una succión, ¿sí? Con el succionador, o colocarlo en posición de seguridad lateral, o sea, de costado. Si es de tipo sólido, genera lo que sería la maniobra de Heimlich, justamente para desobstruir esas vías aéreas, ¿sí? En la letra B, a mí me hace referencia a lo que es buena respiración, ¿sí? Aquí en lo que es buena respiración, la letra B, yo tengo que corroborar lo que sería el estado físico de la persona, por una parte. Por otra parte, yo tengo que controlar lo que sería la SpO2, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, etcétera, ¿sí? ¿Por qué le digo el estado físico? Porque no es lo mismo una persona con hiperobesidad que tenga una disnea a una persona que tenga un peso óptimo y posea una disnea, ¿sí? Si bien la persona con sobrepeso es más común que realice una disnea, una ortopnea, es más común, ¿sí? En cambio, una persona con un peso óptimo que tenga una disnea, y ahí ya estaríamos hablando de algún problema respiratorio, ya sea problemas a nivel bronquial, alveolar o alguna enfermedad respiratoria. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Circulatorio y hemorragias menores. Bueno, el circulatorio sobre todo hace referencia, ¿sí? El tema de si hay pulsos o no, ¿sí? Para ello yo tengo que controlar los puntos anatómicos. ¿Cuáles eran? Tenemos el temporal, ¿sí? Carotidio, axilar, braquial, radial, cubital, femoral, popliteo, tibial y pedio, ¿sí? Esos van a ser los puntos anatómicos que yo voy a tener en cuenta con el tema de la circulación, ¿sí? ¿Entiendes? Perfecto. En lo que hace referencia a la letra D,
¿sí? Hace referencia a un examen neurológico. Esto nosotros lo vamos a ver perfectamente también cuando veamos escala de coma de Glasgow, ¿sí? Escala de coma de Glasgow. Esta escala de coma de Glasgow, yo aquí puedo diferenciar si hay o no lo que sería un estado neurológico deficiente u óptimo. ¿Bien? Y en el tiempo de exposición que la letra E hace justamente referencia a eso, al tiempo, ¿sí? El tiempo en el que la persona estuvo expuesta, ya sea a diferentes tipos de circunstancias o productos químicos. Por ejemplo, si la persona tuvo mucho tiempo expuesta a las hemorragias, falta de oxígeno, aquí, a la parte circulatoria, ¿sí? O si estuvo expuesto a un déficit neurológico, supongamos, las convulsiones, ¿sí? Que son más frecuentes, ¿bien? En el tema de las convulsiones, si está expuesto constantemente a convulsiones, obviamente va a sufrir un daño neurológico, cognitivo o físico, ¿sí? Al igual que el tiempo del ACV, ¿sí? No es lo mismo atender un ACV en los primeros 20 a 30 minutos que atenderlo a una hora y media después. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo tengo mi escala o mi tiempo de oro que son en esos 20 a 30 minutos. Quiere decir que si yo actúo en ese momento, no voy a generar secuela alguna en la persona. ¿Se entiende? Bien. Y en la parte circulatoria, sin que sean los puntos, yo en esto tengo que saber si la persona tiene pulso o carece del mismo, ¿sí? Y empezar a realizar lo que sería la maniobra de RCP, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? Perfecto. Bueno, veamos lo que es el tema de escala de coma de Glasgow, ¿sí? Que se lo doy en un videito cortito. Y ya nosotros después lo vemos y ya se lo explico de una manera mucho más sencilla, más rápida y más fácil. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí retomamos. Bien, veamos. Trauma craneoencefálico a la vista. Hoy hablaremos de la escala de coma de Glasgow, una herramienta fundamental en el campo de la medicina para evaluar el estado de conciencia de una persona. Quédate hasta el final de este video porque aprenderemos con casos clínicos, cuáles son sus componentes y cómo se realiza su medición. ¿Cuál es el origen de esta escala? La escala de Glasgow fue desarrollada en 1974 por dos neurocirujanos en la Universidad de Glasgow, en Escocia. En su primera edición se conformaba de 3 categorías a evaluar: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora, que daban una sumatoria total de 14 puntos. Para 1976 fue revisada y adaptada con la adición de 1 punto para valorar la flexión anormal o postura de decorticación. Y con este punto, el total de la escala se completa con un total de calificación de 15, tal como se evalúa en este momento. ¿Cuál es su utilidad? Su utilidad se basa en varios contextos clínicos. Primero, uso en emergencias médicas en situaciones traumáticas. La escala de Glasgow es ampliamente utilizada en situaciones de emergencia para evaluar rápidamente el estado de conciencia de los pacientes con trauma craneoencefálico. Segundo, monitoreo en situaciones no traumáticas, es decir, en pacientes con condiciones clínicas, por ejemplo en las unidades de cuidado intensivo que se encuentran con déficit o deterioro neurológico. En unidades de cuidado intensivo se utiliza para monitorizar el progreso de los pacientes y ajustar los tratamientos según sea necesario.
Tercero, comunicación entre profesionales. Proporcionan lenguaje común para que los profesionales de la salud puedan comunicar de manera eficiente el estado de los pacientes. ¿Cuáles son sus componentes? Los tres aspectos que se evalúan reflejan estrechamente la actividad de los centros superiores del cerebro. Por lo tanto, evalúan la integridad de las funciones del encéfalo. Es así como sus puntajes resumen las manifestaciones clínicas de la evolución de una lesión por traumatismo cráneoencefálico. Es importante tener en cuenta que los puntajes de esta escala sufren la interferencia del uso del alcohol, drogas o sedación, y también de las condiciones de hipoxia e hipotensión aguda. Bajo estas condiciones, la escala no refleja la gravedad de la lesión encefálica. Por lo tanto, concluimos que mide el nivel de conciencia, pero no identifica la causa de una posible lesión. Veamos entonces cada uno de los componentes. Apertura ocular. La apertura ocular está relacionada directamente con estar despierto o alerta, y el nivel de respuesta es evaluado según el nivel de estimulación que se requiera para evidenciar que se encuentre alerta. Por ejemplo, si para realizar la apertura ocular se requiere un estímulo doloroso o simplemente si se produce de manera espontánea. La calificación es de 4 puntos si se realiza de manera espontánea. Indica que el mecanismo de activación del tallo cerebral está intacto. 3 puntos cuando se produce a la orden verbal. Hablar con un tono normal inicialmente, y si no hay respuesta, poco a poco deberás alzar la voz. 2 puntos si responde al estímulo doloroso. En un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, simplemente debes tocar o mover el hombro del paciente. Si no hay respuesta, un estímulo más fuerte a nivel periférico es el adecuado. Por ejemplo, la presión de la cara lateral de un dedo. Y atención, antes de que cualquier estímulo sea aplicado, debemos explicar al paciente y sus familiares qué es lo que vamos a hacer y por qué. Incluso deberíamos disculparnos por el dolor que se va a producir durante un estímulo, aunque parezca evidente que nuestro paciente se encuentra con alteración del estado de conciencia. Y un punto cuando no hay ninguna respuesta. Respuesta verbal, 5 puntos. Antes de iniciar el interrogatorio es fundamental considerar aspectos como el idioma, la cultura, problemas de audición y el sentido de la vista. 5 puntos si se encuentra orientado, si sabe quién es, por ejemplo, si nos dice su nombre y apellido, en dónde está y la hora del día, si es mañana, tarde o noche. Es válido siempre preguntar el mes y el año. 4 puntos si es confuso. Puede estar desorientado en tiempo, lugar o persona o en todos, pero tiene la capacidad de mantener una conversación. Sin embargo, no proporciona respuestas 100% precisas. 3 puntos cuando las palabras son inapropiadas. Usa palabras que tienen poco o ningún sentido. Las palabras pueden decirse gritando, esporádicamente o murmurando. 2 puntos cuando los sonidos son incomprensibles. Hace sonidos ininteligibles como quejidos o gemidos al hablarle o al dolor. Y 1 punto cuando no hay ninguna respuesta y el paciente es incapaz de producir palabra o sonido alguno. No emite sonidos ni habla. Respuesta motora, 6 puntos. Este componente se utiliza para medir qué tanto está funcionando el encéfalo como un todo, pero no pretende identificar qué parte del cerebro puede estar sufriendo la lesión. 6 puntos. Obedece órdenes. Sigue órdenes, inclusive si hay debilidad. Se debe pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes. Por ejemplo, le puedes pedir que saque la lengua, levante las cejas, muestre los dientes o alce el pulgar. 5 puntos. Localiza el dolor. Se intenta localizar o eliminar los estímulos dolorosos. 4 puntos. Retira al dolor. Se aleja de estímulos dolorosos o puede flexionar el brazo hacia la fuente de dolor, pero en realidad no localiza o elimina esa fuente de dolor. 3 puntos. Flexión anormal o decorticación. Flexión anormal y aducción de los brazos, además de extensión de los miembros pélvicos con flexión plantar. 2 puntos. Extensión anormal o descerebración. Aducción y rotación interna de las extremidades superiores e inferiores. Y 1 punto cuando no hay ninguna respuesta, incluso ante los estímulos dolorosos. Interpretación de resultados. Finalmente, la puntuación total se obtiene al sumar cada uno de los puntajes de los 3 componentes, resultando un puntaje mínimo de 3 y un máximo de 15. Una puntuación de 15 nos indicaría que la persona está totalmente alerta y orientada, mientras una puntuación de 3 nos indicaría que hay una afectación profunda a nivel neurológico. Vámonos ahora con la aplicación de esta escala en casos clínicos. Caso 1. Un hombre de 30 años es traído a la sala de emergencias después de un accidente en bicicleta.
Lleva casco, pero se golpeó la cabeza contra el pavimento. Al evaluar la apertura de ojos, abre los ojos al ser llamado por su nombre. ¿Cuántos puntos le colocarías? 3. Muy bien. Respuesta verbal. Responde a las preguntas de manera coherente y está orientado en tiempo y espacio. ¿Cuántos puntos le ponemos? 5 puntos. Muy bien. Respuesta motora. Obedece órdenes como levantar la mano derecha y mover los dedos. Aquí le calificaríamos un total de 6 puntos. Muy bien. Obteniendo una puntuación total de 3 más 5 más 6 para un total de 14. Y según la clasificación, tendríamos que es una lesión cerebral leve. Caso 2. The English you learn at school is Un not good, segundito. so when you do need it, you actually don't know what to say. El inglés que aprendiste en Un joven de 25 años sufrió una caída desde una altura de 3 metros y presenta una fractura de cráneo. Está somnoliento y difícil de despertar. Iniciamos la evaluación. Apertura de los ojos. Abre los ojos solo al estímulo doloroso. ¿Cuántos puntos le pondrías? 2 puntos. Muy bien. Respuesta verbal. Emite palabras inapropiadas y no coherentes. Aquí vamos a calificar con 3 puntos. Muy bien. Respuesta motora. Retira la mano al estímulo doloroso. Clasificación de respuesta motora de 4 puntos, para una puntuación total de 2 más 3 más 4, obteniendo 9 puntos. En este caso clasificaríamos como lesión cerebral moderada. Tercer caso, un paciente de 60 años está en la unidad de cuidados intensivos después de una cirugía de aneurisma cerebral. Está sedado y conectado a un ventilador mecánico. Evaluemos apertura de los ojos. No abre los ojos con ningún tipo de estímulo. Muy bien, calificación, 1 punto. Respuesta verbal, está intubado, por lo tanto no puede hablar. Aquí clasificamos ante esta condición con 1 punto. Y en respuesta motora muestra respuesta de extensión anormal al estímulo doloroso. ¿Cuántos puntos colocarías? 2. Muy bien, para una puntuación total de 1 más 1 más 2, obteniendo 4 puntos. En este caso, sería una lesión cerebral severa. Y aunque este paciente ya se encuentra intubado, es importante recordarte que en todos los casos de lesión cerebral severa, se sugiere coma con necesidad de intubación orotraqueal. Muy bien, así termina este video de la escala de coma de Glasgow. Espero que este video te haya encantado y te sea muy... Bien. Sí, llegamos hasta ahí lo que sería en lo que es evaluación primaria. En la clase que viene, el próximo lunes, continuamos con la evaluación de la escala de coma de Glasgow. También vamos a ver lo que sería la escala del dolor, porque también tiene que estar relacionada, mejor dicho, con lo que sería la evaluación primaria en la letra X, ¿sí? En lo que sería, perdón, en la letra E, en la exposición. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien, Gonzalo. Nos encontramos nuevamente el próximo lunes. ¿Sí? Listo, señor. Muy bien, nos vemos. Chao, Chao. chao.